Muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos. Me complace darle la palabra a la señora decana, quien dará un saludo de bienvenida a nuestro invitado. Tengan muy buenas tardes, transitando hacia la noche. Doctor Sergio Ugalde Godínez, juez de la Corte Penal Internacional. Doctor José Thompson Jiménez, vicedecano y coordinador de la Cátedra de Derecho Internacional Público. Autoridades también de la Facultad de Derecho que nos acompañan. Doctor Gonzalo Monge Núñez, director del área de Asuntos Estudiantiles. Doña Ariana y don Mario, profesores también de la Cátedra de Derecho Internacional Público, un cordial saludo. Profesores, estudiantes, público presente en el mini auditorio y quienes nos acompañan vía redes sociales. Como lo dije al inicio, tengan buenas tardes, transitando hacia la noche. Me complace brindarles la bienvenida y palabras de apertura de la conferencia titulada 25 aniversario del Estatuto de Roma, Desafíos del Sistema de Justicia Penal Internacional, a cargo del doctor Sergio Ugalde Godínez, juez de la Corte Penal Internacional. En el marco del 180 aniversario de nuestra querida facultad, nos alegra contar con la presencia de don Sergio, graduado de nuestra unidad académica, con el fin de reflexionar sobre la conmemoración del 25 aniversario de la Corte Penal Internacional. La visita del doctor Ugalde Godínez también es muy oportuna para discutir y visibilizar los grandes desafíos que enfrenta la humanidad en la búsqueda y consecución de la paz y la justicia globales. Ante los retos que presenta la realidad mundial en este aspecto, es necesario fortalecer instancias como la Corte Penal Internacional en aras de evidenciar la importancia de la investigación, el juzgamiento y las posibles reparaciones de los crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad. El recorrido y trayectoria de los últimos 25 años de la Corte Penal Internacional debería enorgullecernos, siendo que les ha devuelto la dignidad y la esperanza a víctimas, familiares y la ciudadanía global que está convencida respecto a que el ejercicio, goce y disfrute de los derechos humanos es el verdadero camino que ha de cimentar la convivencia pacífica de los pueblos del mundo. Asimismo, la existencia de la Corte, y según lo establecido en el Estatuto de Roma, es un recordatorio sobre la importancia de no caer en la tentación de amenazar o usar la fuerza contra los pueblos del mundo, donde los estados deben procurar por el mayor bienestar y la paz entre todos los grupos nacionales, étnicos, raciales, religiosos, políticos, culturales, de género y o cualquier otro motivo que motive diferenciaciones groseras que resulte inaceptable su aplicación con arreglo al derecho internacional. De igual forma, al ejercer la Corte lo encomendado por el Estatuto de Roma, esto constituye también una advertencia para quienes cometan o tengan la intención de cometer crímenes atroces que atentan contra la propia existencia de nuestra especie, con la garantía de que esos crímenes tarde o temprano pueden ser juzgados, siendo esa una lucha perenne y espero inclaudicable contra el peor tipo de impunidad. Tengan muy buenas tardes y le doy la palabra en este momento a don Sergio. Gracias. Me corresponde a mí presentarles a don Sergio. Señor magistrado, don Sergio Ugalde Godínez, señora decana, compañeros, compañera profesora, estudiantes, personal administrativo, invitados especiales, público en general. Me es grato presentar en esta noche al magistrado don Sergio Ugalde Godínez. Él nos hace el honor de visitarnos y de regresar a esta, que es su casa de estudios, que lo recibe afectuosamente. La ocasión no puede ser mejor. Este año cumple 25 años de existencia la Corte Penal Internacional, que consolida el viejo anhelo de construir un sistema de justicia universal.
bajo el principio de que nadie está por encima de la ley. Precisamente el señor magistrado nos hablará de los desafíos que enfrenta el tribunal en un mundo tan convulso. Todos los días nos llegan cruentas imágenes de los terribles crímenes contra la humanidad que se cometen en muchas partes del mundo. Don Sergio Ugalde fue electo magistrado de la Corte Penal Internacional en el año 2020 por un periodo de 9 años. Actualmente es presidente de la División de Asuntos Preliminares de la Corte Penal Internacional. Ha sido profesor de Derecho Internacional de la Universidad para la Paz y fue embajador de Costa Rica ante el Reino de los Países Bajos del año 2014 al año 2018. También fue vicepresidente de la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma y coordinador del Grupo de Trabajo de La Haya sobre la Corte Penal Internacional. Por cerca de 18 años fue coordinador de la Comisión de Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y asesor jurídico costarricense en asuntos de Derecho Internacional Público, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Asesoró y representó a Costa Rica ante la Corte Permanente de Arbitraje, la Corte Centroamericana de Justicia y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El magistrado Ugalde también representó a Costa Rica como abogado y coagente en 6 casos tramitados ante la Corte Internacional de Justicia entre el año 2005 y el año 2018. Representó a Costa Rica ante la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado y ante la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Ha sido invitado en 3 ocasiones como instructor en la Academia de La Haya en Derecho Internacional y habitualmente asiste como orador y conferencista en diversas universidades en varios países y varios continentes. El magistrado Ugalde Godínez estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y también en la Universidad de Oxford en Reino Unido. Es miembro de la Corte Permanente de Arbitraje desde el año 2005. En estos 180 años de la Facultad de Derecho y 25 años de la Corte Penal Internacional, nos complace darle la bienvenida. Don Sergio. Estimada señora decana, estimados señores y señoras profesores, profesoras, estimados y estimadas estudiantes de la Facultad de Derecho. Para mí es muy grato dirigirme a ustedes en este diálogo coorganizado por la Facultad de Derecho y de la Universidad de Costa Rica y la Corte Penal Internacional. Antes de iniciar, quiero hacer una remembranza. Por allá del año 90, teníamos que cursar un curso, yo no sé si todavía está dentro de los cursos que se tienen que dar en la facultad, que se llama Teoría del Derecho. Y la Teoría del Derecho era un curso que daba un profesor muy querido, muy reconocido, que se llama don Walter Antillón. Don Walter, ese curso lo teníamos, si mal no recuerdo, justamente los jueves, y creo que era un curso que empezaba a las 7 de la noche y terminaba a las 10 de la noche. Y como era don Walter, tenía la práctica de empezar a las 7 de la noche y terminar exactamente a las 10 de la noche. Por supuesto que para algunos de nosotros que teníamos que correr a la zona donde se parqueaban los buses antes, que era ahí por el Pretil, ¿verdad? Eso significaba que teníamos que salir a las 10, coger el bus, salir en carrera y agarrar el último bus, ¿verdad? Bueno, ya los choferes sabían y entonces nos daban 5 minutos para llegar. Todo esto para contarles que en la última clase de don Walter, estábamos, toda la clase, es decir, todo el curso del semestre, se había discutido la acción en el derecho. Y era un curso verdaderamente denso, porque era en realidad, tenía un aspecto muy importante de filosofía del derecho.
Entonces eran cursos verdaderamente cansados. Y recuerdo que en la última clase estábamos haciendo revisión para examen final. Y ya eran como las 9:40 de la noche. Y entonces dice Walter, don Walter, ¿alguna otra pregunta? Y entonces todos mirábamos a ver a quién era el que iba a levantar la mano, ¿verdad? Y siempre hubo un estudiante, no voy a identificar el género, que levanta la mano, ¿verdad? Y bueno, en fin. Y dice, sí, ¿en qué le puedo ayudar? Y le dice esta persona, profesor, dígame una cosa, ¿qué es la acción? Es decir, todo el curso había sido sobre la acción. Pero Walter, siendo el docente que es, le dice, vea, es justamente lo que hemos venido discutiendo durante todo el semestre. Pero si usted no sabe qué es la acción, yo se la voy a explicar. Y Walter Santillón, a las 9:40 de la noche del último día de clase, inició, digamos, le da un resumen a esta persona de lo que es la acción. ¿Por qué estoy remembrando eso? Por dos razones. Primero, porque mi propósito hoy es no tenerlos hasta las 10 de la noche. Mi segundo propósito es para dar fe del tipo de educación que yo recibí y que estoy seguro ustedes reciben en esta Facultad de Derecho. He tenido la oportunidad de enseñar en muchas escuelas de Derecho alrededor del mundo, de las mejores del mundo, y esta no tiene nada que envidiarle a ninguna de esas facultades, así que ustedes están en muy buenas manos. Tengo como propósito referirme al 25 aniversario de la adopción del Estatuto de Roma y explicar los desafíos del sistema de justicia penal internacional, en momentos en que el mundo se encuentra convulsionado por intensos conflictos armados, por una fractura de la geopolítica mundial y por eventos que amenazan a la humanidad como el cambio climático. La Corte favorece estos diálogos entre actores de la Corte, los Estados partes y la sociedad civil a través de la comunidad jurídica, con especial enfoque en las universidades, que son fundamentales para la Corte Penal. Con su indulgencia, me referiré primero al Estatuto de Roma y a la Corte Penal Internacional y luego en general a los desafíos de la justicia penal internacional. La Corte Penal o la CPI es una de las cortes con sede en La Haya y hay que diferenciarla de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Permanente de Arbitraje. La Corte Penal Internacional fue creada por el Estatuto de Roma, que de hecho estableció un sistema de justicia penal internacional integrado fundamentalmente por los estados, pues es a estos a quienes primariamente corresponde la investigación y el procesamiento de individuos sospechosos de cometer crímenes internacionales, crímenes que marchitan la conciencia de la humanidad. La complementariedad en relación con las jurisdicciones nacionales significa que la Corte Penal Internacional solo activa su jurisdicción cuando las jurisdicciones nacionales son incapaces de hacerlo o, si lo hacen, que la activación de su jurisdicción no es genuina. Esto es, que el sistema judicial nacional no está en posición de realizar una investigación y conducir un procedimiento judicial de forma libre e independiente. Un aspecto esencial del Estatuto de Roma es el reconocimiento de las víctimas en el proceso. Es decir, esta es la primera jurisdicción internacional donde las víctimas tienen una participación procesal y pueden ser objeto de una reparación material. Ninguno de los tribunales penales internacionales anteriores tuvieron esta característica notable. Los crímenes internacionales sobre los que la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción son, como seguramente ustedes saben, el genocidio, los crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y más reciente se activó la jurisdicción de la Corte sobre el crimen de agresión. Justamente me correspondió a mí presidir parte de las negociaciones
y luego como presidente dirigir la sesión donde se logró activar esa jurisdicción de la Corte sobre el crimen de agresión que tuvo lugar en una asamblea histórica en Nueva York en el 2017. Estos crímenes, especialmente los que son contra la humanidad y los de guerra, tienen diversas características consistentes con las conductas prohibidas por las convenciones de Ginebra y en general por el derecho internacional humanitario. El crimen de agresión es reputado como un crimen contra la paz, pues se trata de una violación a la prohibición absoluta del uso de la fuerza en las relaciones internacionales que establece el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Si bien al momento de determinar e interpretar el derecho aplicable, la Corte debe hacerlo de forma consistente con el derecho internacional de los derechos humanos, la Corte Penal Internacional no es una Corte de Derechos Humanos. Tampoco es su función determinar la responsabilidad internacional de los estados por las conductas de sus agentes o por conducta propia producto de políticas sistémicas cuyo resultado sea la violación de derechos humanos fundamentales. La única responsabilidad que la Corte Penal Internacional puede determinar es la conducta penalmente imputable a personas físicas. Además, como ustedes saben, la Corte Penal Internacional solo es competente para conocer casos cuando los estados han aceptado su jurisdicción. Esto ocurre solo si el estado concernido ha ratificado el Estatuto de Roma o, sin haber ratificado el estatuto, hace depósito de una declaración de aceptación de esa jurisdicción ante el Secretario General de las Naciones Unidas. Un ejemplo de este tipo de declaraciones es la de Ucrania. Este país no ha ratificado el Estatuto de Roma, pero hizo una declaración de aceptación de la jurisdicción de la Corte en el año 2015. La Corte puede ser competente para conocer casos de estados que no son parte del Estatuto y que no han hecho la declaración dicha, pero solamente cuando el caso es remitido a la Corte por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En la actualidad, la Corte conoce de 2 casos remitidos por el Consejo de Seguridad, el de Sudán, Darfur y el de Libia. Para realizar su trabajo, la Corte está organizada por órganos que son la Presidencia, las secciones, a su vez organizadas por salas, la Fiscalía y la Secretaría. Las secciones de la Corte a su vez están organizadas por la sección de cuestiones preliminares, que es una especie de instrucción, y digo una especie de instrucción porque no es exactamente un proceso o un procedimiento de instrucción clásico, y su función esencial es la de emitir órdenes de arresto y realizar el procedimiento de confirmación de cargos. Hecha la confirmación de cargos, la persona imputada enfrentará el proceso penal. Esta sección también tiene a su cargo otras funciones, especialmente relacionadas con autorizar o no a la Fiscalía a abrir investigaciones. Las otras secciones de la Corte son la de primera instancia, que se dedica exclusivamente a desarrollar el proceso penal propiamente dicho, y la sección de apelaciones, que determina la legalidad de las actuaciones de las otras 2 secciones. No entraré a ver los pormenores del procedimiento, que estoy seguro ya ustedes han sido familiarizados por los excelentes profesores que tiene la facultad. Lo que puedo decir es que el procedimiento es un sistema híbrido entre el sistema anglosajón de careo y el sistema romano-germánico inquisitivo. Este sistema híbrido hace que la Corte Penal Internacional, hace de la Corte Penal Internacional una jurisdicción con un procedimiento muy sui generis. Y diría que, sin que sea un problema, sí hay ocasiones donde integrar ambos procedimientos ha generado puntos de contención. La Corte ha tenido altibajos y no es una jurisdicción perfecta. Ha sido criticada porque el número de casos es relativamente bajo, con 31. Concluidos hay 14, con 10 casos con sentencias condenatorias y 4 absolutorias. También ha sido criticada por su lentitud en algunos casos, por su falta de eficacia en algunas situaciones, especialmente con relación a Libia y a Darfur, y por alguna de su jurisprudencia contradictoria. Sin embargo, hoy la Corte tiene una actividad judicial bastante más robusta.
ha hecho un trabajo intenso para tener mayor consistencia en sus decisiones judiciales. Hoy conduce 4 juicios simultáneos. Hay investigaciones en curso en 17 países en África, América, Europa y Asia, y tiene una gran visibilidad internacional dada la actividad de la Fiscalía en casos notorios. Naturalmente, también es un objetivo político, pero esa es la realidad que enfrenta la justicia, sea a nivel nacional o internacional. Costa Rica ha tenido y tiene una relación extraordinariamente cercana con la Corte. Ratificamos el Estatuto de Roma el 7 de junio de 2001, convirtiéndonos en el Estado parte número 33. Además, Costa Rica es uno de los 26 países que ha adaptado su legislación nacional para asegurar la cooperación con la Corte en los términos previstos en la sección 9 del Estatuto. Aunque en nuestro Código Penal están listados los crímenes internacionales de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, entiendo que aún no hemos adaptado completamente nuestra legislación a la definición de los crímenes principales de conformidad con el Estatuto, lo cual es una tarea pendiente que espero podamos realizar prontamente. Y cuando digo espero podamos, yo estimo que seguramente muchos de ustedes estarán involucrados en esta gestión. Esta relación hace que seamos protagonistas de primera línea, pues hemos tenido a un presidente de la Asamblea de los Estados partes, a un vicepresidente de la misma Asamblea, una magistrada, doña Elizabeth Odio, y ahora un magistrado quien les habla, que hemos sido protagonistas en múltiples facilitaciones y hemos tenido una actividad muy visible. Este nivel de cercanía hace nuestra relación especialmente importante, es decir, en esta Corte Costa Rica ha sido un país con demostrado liderazgo. Entonces, la Corte Penal Internacional es una parte significativa del sistema de justicia penal internacional, pero no representa de forma exclusiva a este sistema. El sistema de justicia penal internacional es mucho más amplio y está compuesto por las jurisdicciones nacionales de conformidad con el principio aut dedere, aut iudicare y las jurisdicciones internacionales especiales como los tribunales ad hoc establecidos bajo el sistema de las Naciones Unidas. El derecho penal internacional se reconoce como una rama del derecho internacional público. Mientras que el derecho internacional público gobierna principalmente asuntos interestatales, el derecho penal internacional determina la conducta penalmente punible de individuos, como lo dije al principio. La razón por la cual se dice que el derecho penal internacional es una rama del derecho internacional público es fundamentalmente porque sus fuentes fluyen de actos jurídicos internacionales y se alimentan y desarrollan por la costumbre y por la opinio iuris. Pero el derecho penal internacional también se relaciona con el derecho internacional público en el sentido de que existe una interrelación entre ambos, más allá de la determinación pura de la conducta penalmente punible, del actus reus y de la mens rea, pues el primero emplea principios del segundo contenidos en reconocidos instrumentos internacionales, tales como la Carta de las Naciones Unidas, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y comúnmente debe determinar asuntos relacionados con jurisdicción internacional, las inmunidades internacionales, la cooperación internacional, por ejemplo. El derecho penal internacional también tiene una relación cercana con otras ramas del derecho internacional, especialmente el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Así, mientras el procedimiento del proceso penal propiamente dicho es influenciado por la práctica de las jurisdicciones nacionales, es claro que todos los otros aspectos del funcionamiento y la legitimidad del derecho penal internacional fluyen de su naturaleza internacional. Mientras reconocemos que este es un cuerpo legal relativamente nuevo y que aún adolece de un alcance universal, especialmente en relación con la jurisdicción compulsiva, el hecho es que esta es una rama del derecho internacional que está firmemente establecida
como un componente vital y legítimo del sistema arreglado de las relaciones internacionales. Hecha esta introducción, quiero reflexionar sobre el futuro de la justicia penal internacional y el futuro de la Corte. La verdad es que la justicia penal internacional de hoy no es perfecta, pero aún imperfecta como es, no la hace menos importante. Existe, y eso para la humanidad tiene un valor extraordinario, pero no solo debe existir, debe sentirse también. Digo que es imperfecta porque su alcance real aún no es universal, aun cuando aceptamos que muchas de las normas de conducta y las obligaciones internacionales que informan el marco de acción de la justicia penal internacional se fundamentan en normas del ius cogens, es decir, en normas generales básicas de la humanidad. Actualmente, 123 estados son parte de la Corte Penal, pero la deseada universalidad solo se alcanzará cuando todos los estados decidan ratificar o adherirse al Estatuto de Roma. Solo a través de la ratificación o adhesión, la jurisdicción de la Corte Penal se extenderá a crímenes cometidos por cualquier persona en cualquier parte del mundo. Si bien los límites que tiene la jurisdicción de la Corte hacen palpables sus márgenes materiales en la lucha contra la impunidad, eso no significa que no sea menos relevante en la persecución de los peores crímenes contra la humanidad. Es relevante y hacia el futuro debe serlo aún más. Pero su éxito y efectividad no dependen exclusivamente de ella, puesto que en mucho está sujeta a la voluntad de los estados de cooperar con ella. Eso significa que esta jurisdicción solo puede ser realmente efectiva en la medida en que los propios estados estén dispuestos a hacerla efectiva. La cooperación es y seguirá siendo el componente vital para hacer efectiva y eficaz la justicia penal internacional. Como otras jurisdicciones internacionales, incluida la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional tiene un límite material para lograr el cumplimiento de sus decisiones judiciales, entre ellas las órdenes de arresto o las órdenes de congelación de bienes y activos. Al no tener por sí mecanismos coercitivos efectivos, es decir, la Corte no tiene a su disposición una policía internacional con capacidad autónoma de operación en los estados. Depende entonces exclusivamente de la cooperación de los estados. De hecho, todo el sistema de justicia penal internacional depende de la voluntad de los estados, desde su financiamiento y organización hasta la capacidad para implementar sus decisiones judiciales. Desafortunadamente, no todos los estados cooperan plenamente con la Corte, lo cual limita en mucho la acción del sistema. Naturalmente, no olvido que la Corte tiene el deber de ser eficiente y efectiva. Muchas de sus falencias han sido destacadas en un informe de un grupo de expertos y sobre el cual tanto la Corte como los estados trabajamos conjuntamente. Estimo que muchos de los temas relevantes para la organización, que van desde el presupuesto hasta la conducta de los oficiales electos, con especial atención en la conducta de los jueces y las juezas, están siendo abordados con seriedad. Pero aparte de las mejoras institucionales, lo cierto es que hay eventos sistémicos que afectan la justicia penal internacional como un todo. El reacomodo geopolítico global, la elección del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la erosión del multilateralismo y el interés nacionalista amenazan el sistema arreglado de las relaciones internacionales. Al no existir un mecanismo central para materializar decisiones judiciales internacionales, lo único que queda es la buena fe de los estados. Y la buena fe de los estados depende de su ligamen con los principios humanos, pues son estos principios los que informan no solo las conductas lícitas de las ilícitas, sino también informan la necesidad de un sistema universal de justicia. Observo que las grandes consecuencias de algunos de los eventos globales actuales son justamente las razones por las que se concibió la justicia internacional, sea a través del derecho internacional público
o a través de la justicia penal internacional. Esta última con su doble propósito, la lucha contra la impunidad y como elemento esencial del acceso a la justicia por parte de las víctimas de los peores crímenes. ¿Y de qué depende el futuro de la justicia internacional? Depende en gran medida de los estados pequeños y medianos, justamente estados como el nuestro, que si bien reconoce que la justicia internacional, en especial la justicia penal internacional, es una jurisdicción complementaria a nuestros sistemas de justicia nacional, también cumple y seguirá cumpliendo un papel fundamental, pues con ella asumimos un compromiso en relación con todos los demás actores, especialmente los poderosos, de que la aspiración de la humanidad será siempre vivir y prosperar en paz, que hay valores fundamentales que no son negociables, no importa qué tan poderosos los aparatos destructivos sean, que no nos intimidamos y que aunque no es perfecta, la justicia es un valor intrínseco de las sociedades libres. Naturalmente, la legitimidad de la justicia internacional, que es fundamental para asegurar su futuro, en especial de la justicia penal internacional, depende también de su cimentación como marco jurídico objetivo y reglado, independiente y profesional. ¿Y cómo potenciamos la justicia penal internacional y el Estatuto de Roma hacia el futuro? Primero, me parece que es imprescindible darle estabilidad al sistema, de la misma forma como reconocemos la importancia de la estabilidad e independencia de nuestro Poder Judicial. Es cierto que la mayoría de países han sufrido y siguen sufriendo crisis con un altísimo impacto social y económico del que Costa Rica no escapa. Pero si el nuestro sigue siendo un sistema de valores, donde el sistema de justicia internacional, cuyos cimientos están reflejados en jurisdicciones como el de la Corte Internacional de Justicia, el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el de la Corte Penal Internacional, entonces es indispensable seguir fortaleciendo el compromiso de los estados, tanto político como económico, para darle estabilidad y fortalecimiento a esa justicia. Segundo, estimo que es indispensable que la comunidad internacional adopte el Estatuto de Roma como el sistema universal de justicia penal internacional. El establecimiento de tribunales internacionales ad hoc debe ser cuidadosamente revisado para evitar la duplicidad de los esfuerzos en la lucha contra la impunidad. Y también porque esto informa una justicia también ad hoc, que puede fragmentar la unidad del derecho internacional. Tercero, la justicia penal internacional debe adaptarse. No solo tiene que adaptar su institucionalidad a los eventos geopolíticos, sino que debe ser resiliente ante los ataques políticos y a los consiguientes ataques materiales contra ella. La administración de justicia en sí debe adaptarse para implementar las mejores prácticas que la hagan eficiente y eficaz. Y el objeto material de la justicia debe también adaptarse a las nuevas formas de perpetración de los crímenes, especialmente cuando media el empleo de la tecnología, cuyo resultado busca tanto potenciar la comisión de estos crímenes como potenciar su impunidad. Adaptarse también significa tener presente que la justicia no opera en el vacío, opera en razón de dar una medida de justicia a la persona humana, a las víctimas. Es por ellos y para ellas que el sistema existe, y esto debe ser una prioridad transversal en todo aparato de justicia, por lo que es primordial hacerla accesible a las víctimas. Adaptar la justicia penal internacional para enfrentar tantos desafíos requiere no solo liderazgo y visión, sino que también y en gran medida requiere de la cooperación. Naturalmente, la justicia penal internacional no es reemplazo de los sistemas de justicia nacionales, sino que los complementa. Y debe existir porque es la última garantía para los ciudadanos y ciudadanas de que los peores crímenes serán perseguidos y de que hay esperanza en que los más altos valores de la humanidad van a prevalecer. Finalmente, nada de esto, ni teniendo los jueces más perfectos, ni los procedimientos más eficientes, ni recursos ilimitados, garantizan la efectividad de la justicia penal internacional ni su estabilidad. Solo las personas, los beneficiados de este sistema, pueden,
a través de los estados, garantizar su futuro. Pero para que ello sea posible, es necesario que exista una conversación constante y franca entre todos los actores, como la que espero tengamos hoy. Conversaciones como las de hoy son los que hacen relevantes a los sistemas de justicia internacional, y solo a través del entendimiento y del diálogo en su construcción es que garantizamos su futuro. Muchas gracias. Ahora vamos a entrar en la fase de preguntas y para ello vamos a facilitarles el micrófono. Muchas gracias. Espero que se animen para que yo sé que la primera es la que más cuesta, pero aprovechando este invitado y las experiencias, yo quisiera preguntarle, a la luz de lo que pasó en la conferencia de Campare, las dificultades de definir el delito de agresión, viendo ahora los esfuerzos que hay para integrar un quinto delito, que sería el delito de ecocidio, ¿cómo usted ve esta iniciativa y cuáles serían un poco las perspectivas de integrar este nuevo delito? Y entonces también integrar que, si bien a través de otros tipos también podríamos tomar en cuenta ciertos daños ambientales, como cierto uso de ciertas armas y sus efectos, pero ya el integrar en sí el delito de ecocidio como parte de los delitos que pueden ser juzgados por la Corte Penal Internacional. Gracias. Es decir, hay dos corrientes de pensamiento en relación con cómo logramos avanzar o integrar nuevas formas de criminalidad internacional dentro de las competencias de la Corte. Hay una corriente que estima que la Corte tiene ya de por sí, especialmente en relación con los crímenes contra la humanidad, armas necesarias para poder hacer una valoración jurídica de cualquier acción humana cuyo efecto sea un crimen contra la humanidad. Y hay diversas características de estos crímenes que podían perfectamente cuadrar, digamos, en el tipo reconocido por el estatuto. Hay otra corriente que estima que la actividad procesal de la Corte no puede convertirse en una actividad activista, en el sentido de legislar por sí nuevas formas de criminalidad. Yo creo que la Corte tiene conciencia de dos elementos. Uno, por supuesto, que su función no es legislar y tiene claros los parámetros de su accionar, especialmente en razón de la legitimidad que tiene que tener y en razón del principio de legalidad, ¿verdad? Que para nosotros es un principio fundamental. Pero por el otro lado, la Corte también tiene conciencia de que el derecho internacional y especialmente decisiones de la Corte Internacional de Justicia, incidentalmente una decisión en relación con un caso de Costa Rica, determina el efecto evolutivo del derecho internacional y la interpretación evolutiva de conceptos jurídicos, de forma tal que hay cierto nivel de, ¿cómo lo pongo? No de discreción, pero digamos de espacio para que la Corte pueda tomar decisiones dependiendo, digamos, de las condiciones específicas del caso y de la evolución. Esto es, por ejemplo, digamos, en el caso, asúmase, de si la Corte está o no equipada para poder juzgar crímenes cometidos con armas autónomas, por ejemplo, sistemas de armas autónomas, ¿verdad? En mi criterio, nosotros estamos equipados para
tomar decisiones por la comisión de crímenes cometidos con armas autónomas, y no estoy hablando de armas autónomas en el sentido actual, en el sentido de armas autónomas que tienen un operador, sino de armas autónomas que tienen inteligencia general artificial, es decir, que son conscientes y toman la decisión por sí, más allá de que un operador les dé la habilidad o les dé la instrucción o la autorización de tomar una acción letal, ¿verdad? De forma tal que yo creo que, por supuesto, es mucho mejor adaptar o lograr que el Estatuto de Roma pueda incorporar nuevas formas de criminalidad, y hay un esfuerzo importante que creo que fue el año pasado que un grupo de expertos académicos propuso, pero la realidad también es que la reforma del Estatuto es un acto muy difícil. Aun cuando usted pueda reformarlo, el tema es que no todos los estados van a tener la habilidad o el deseo, en algunos casos, de ratificar las reformas. Y eso hace que el estatuto tenga dificultades, como se ha señalado en relación con el crimen de agresión, ¿verdad? Pero contestando su pregunta, yo creo que la Corte tiene margen, ¿verdad?, para adaptar los core crimes actuales a ciertas formas de perpetración, incluyendo perpetración que pueda significar la devastación de recursos naturales, cuyo objeto y resultado sea una afectación seria a personas. No sé si alguien más tiene. Sí, por favor. Vean, les voy a dar un consejo. Pregunten ahora, ¿verdad? Porque ustedes no saben si van a tener una preguntilla por ahí y después dicen, ay, no pregunté y quizá debí haber preguntado. No se preocupen. Aquí, como dije, no los voy a tener hasta las 10 de la noche, pero sí vale la pena que podamos tener un conversatorio. Bueno, primero buenas noches, muchas gracias por la intervención. Mi pregunta es si usted considera que a partir de la creciente ola de los conflictos bélicos internacionales es necesario replantear las labores de prevención en el rango de acción de los crímenes abarcados por la Corte. Yo creo que fundamentalmente hay un tema que afecta no solamente a la Corte Penal Internacional, sino en general a la justicia internacional como tal, que señalé en la presentación, que es la capacidad de hacer efectivas las decisiones judiciales, que en inglés se llama enforcement. A mí me gusta ese término, aunque sea anglosajón, ¿verdad? Pero digamos que es la capacidad de aplicar esas decisiones. El problema es que todo el sistema de justicia internacional está anclado a la voluntad de los estados. ¿Por qué? Porque no tenemos un mecanismo central, ¿verdad?, para lograr que se cumplan, así sea por la fuerza, esas decisiones judiciales. Para mí ese es, digamos, el mayor desafío que la Corte tiene, porque por supuesto que para algunos de nosotros la Corte tiene que tomar las decisiones que tiene que tomar independientemente de quién sea la persona, no importa qué tan poderosa sea la persona. Y hemos tomado decisiones, y recientemente yo participé en una de las decisiones más relevantes de los últimos 50 años en relación con justicia penal internacional, ¿verdad? Con consecuencias, porque ese tipo de decisiones no se toman y para los poderosos eso se deja ir en blanco. Pero bueno, al final del día, esa es la labor que los jueces tienen, y los jueces y las juezas, es actuar con coraje y tomar la decisión judicial que corresponde, objetivamente, por supuesto, ¿verdad? Pero para mí es este aspecto de la aplicación de la decisión judicial que creo es la que genera dificultades para ser efectivos en la prevención y en la disuasión, ¿verdad?
y creo que significativamente el mundo en algún momento se va a tener que replantear todo su sistema arreglado de relaciones internacionales justamente para establecer mecanismos de cumplimiento de órdenes judiciales que realmente entonces tengan un efecto disuasor en aquellos que cometen crímenes internacionales porque piensan que no importa qué haya dicho el tribunal, no les va a pasar nada a ellos, ¿verdad? Porque tienen todos estos aparatos de poder alrededor de ellos y además políticamente nadie se va a atrever a cumplir esa decisión judicial. Muchas gracias. Yo quería preguntar más que todo a nivel de prescripción. Yo tengo entendido que estos delitos, esos crímenes no prescriben. ¿Qué fue lo que llevó, pues, a la hora que se formuló esto, que se llegara al punto, a la decisión de que estos eran crímenes imprescriptibles? Y bueno, verdad, yo me he puesto a pensar que hay, por ejemplo, el genocidio se puede, dentro de lo que se tutela, el bien jurídico tutelado es la integridad de las personas también, aparte de la protección racial, étnica, etcétera, que se puede asimilar pues al homicidio, que se termina intentando proteger el mismo bien, digamos. Si a nivel internacional se aplica que no es prescriptible, ¿qué posibilidad, o más bien por qué a nivel de los países, o hablemos a nivel de Costa Rica, no se puede aplicar la misma imprescriptibilidad para ciertos delitos? Por ejemplo, el homicidio, si son bienes jurídicos que se tutelan, pues similares. ¿Y qué fue lo que llevó a la Corte a la determinación de que estos son bienes que no pueden, delitos que no pueden prescribir? Gracias. Es muy sencillo. La decisión de los estados de establecer un sistema imprescriptible significa que si nosotros estamos en el negocio de la lucha contra la impunidad, tiene que ser serio, ¿verdad? Tiene que ser efectivo y tiene que ser disuasor. En el sentido que estas personas deben entender que cometido el delito y activada la justicia penal internacional, no existirá espacio en el tiempo que les permita a ellos escapar la acción de la justicia, porque nunca se sabe en qué momento llegan a la Corte Penal Internacional. De forma tal que creo que ese es el mensaje. Si en el caso de Costa Rica, que tiene incorporados algunos de estos delitos internacionales, pero puede aplicar todavía la prescripción, para eso está el sistema, para eso fue creado. Es decir, si Costa Rica materialmente no puede, está inhabilitada para juzgar esos crímenes, bueno, el Estatuto de Roma facilita o procura que esos crímenes eventualmente no puedan quedar impunes, de forma tal que entonces nosotros sí podríamos activar nuestra jurisdicción si la jurisdicción nacional quedara incapacitada para hacerlo. Buenas noches, don Sergio. A mí me parece que usted ha expuesto un panorama bastante pesimista en lo que concierne la universalización. Me pregunto si existe algún mecanismo por parte de la comunidad internacional para poder fomentarla. Gracias. No sé si pesimista, digamos que realista, ¿verdad? Que perfectamente puede ser pesimista también. Pero bueno, es decir, nosotros los juristas, nosotros, nuestro marco de acción son las realidades, ¿verdad? Y esa es, digamos, una parte fundamental de la profesión, independientemente de si usted lo que va a hacer es asesorar a un cliente en relación a un contrato que fue incumplido, ¿verdad? Y cuáles son las perspectivas de éxito que esa persona pueda tener y ver la realidad, digamos, de los hechos que van a ser judicialmente determinados. Pero respondiendo a su pregunta, déjeme decirle que no hay nada en este momento que, digamos, existe ningún mecanismo internacional que pueda obligar a un Estado a tomar una decisión, digamos, de aceptar la jurisdicción de la Corte. La única forma es el diálogo,
¿verdad? Es convencer a los estados de que es buen negocio para sus países, de que es buen negocio para sus ciudadanos, tener un sistema de justicia complementaria, justamente por lo que acabo de señalar en relación a la lucha real contra la impunidad. Eso envía un buen mensaje del compromiso de esos estados con los valores más fundamentales de la humanidad. Pero dicho esto, yo no creo tampoco de que pueda ser completamente impensable que algún día el acceso y la jurisdicción de la justicia penal internacional bajo el Estatuto de Roma o bajo alguna otra iniciativa se constituye en un principio de derecho internacional, por lo tanto obligatorio para todos los estados. Este tema, justamente el tema de la universalidad, por ejemplo, curiosamente hay una facilitación que Costa Rica lidera en Nueva York. Por supuesto que en este momento no tiene muchos fans alrededor de la idea, ¿verdad? Pero la verdad es que nosotros tenemos un asiento de del frente en iniciativas de este tipo. Nosotros somos los fans de las causas perdidas, pero ojo, tal vez no son tan perdidas. Fue una costarricense la que presidió la conferencia que adoptó la Convención para la Prohibición de Uso de Armas Nucleares, por ejemplo, Elaine White. A mí me correspondió liderar las negociaciones y eventualmente lograr el consenso para activar la jurisdicción de la Corte sobre el crimen de agresión. Ese tema estaba muerto. Nadie quería activar la jurisdicción de la Corte sobre el crimen de agresión. Se habían cumplido todos los requerimientos de Kampala y sin embargo habíamos llegado al 2017 y habían enormes intereses en contra de que la Corte adquiriese o pudiera activar esa jurisdicción. Y en esa sesión histórica, después de que había fallado una facilitación que Austria estaba conduciendo y que Austria declarara infructuosa su negociación, en 5 horas la presidencia de Costa Rica logró que la Asamblea la activara por consenso. Ni siquiera hubo que votarlo, ¿verdad? Pero bueno, eso demuestra nuestro compromiso en estos temas internacionales, de derecho internacional, y nosotros representamos las buenas causas. Por eso a veces empezamos solos, pero ¿quién quita? En una que va, en una que viene, es el nombre de Costa Rica el que logra avances fundamentales para la humanidad. Déjeme decirle que justamente en este espacio, en el espacio de las armas autónomas, nosotros tenemos una voz importante también. Buenas noches, don Sergio. Yo quería preguntarle ¿cuál considera usted que ha sido la influencia o la aplicación del derecho penal internacional y del Estatuto de Roma por parte de la Corte Penal Internacional en los países latinoamericanos? Creo que es fundamental. Es decir, la región latinoamericana es la región más exitosa desde el punto de vista de la universalidad. No voy a mencionarlos, pero creo que solamente hay 3, bueno, en el continente americano, solo creo que hay 4 países que no ratificaron el Estatuto de Roma, uno de los cuales es Estados Unidos, otro de los cuales es un vecino que tenemos en el norte, ¿verdad? Pero incluso Venezuela ratificó el Estatuto de Roma. Y ha sido, creo que ha cumplido un elemento fundamental, y yo incluyo, no solamente desde el punto de vista disuasor, de que ciertas conductas no sean peores a las que actualmente son exhibidas, sino fundamentalmente a permitir espacios de diálogo, como en el caso de Colombia, en donde la Corte realmente tuvo un papel fundamental para establecer el sistema de justicia restaurativa que tiene Colombia en este momento. Y yo creo que para nosotros es absolutamente vital
Creo que la región latinoamericana tiene que estar orgullosísima del papel que representa. Como dije, nosotros tenemos una presencia casi universal y eso hay que reconocerlo. Buenas noches, don Sergio. Tal vez un poco para consultar más sobre su experiencia de vida. ¿Cuáles considera usted que han sido los principales retos a nivel personal y también considerando un poco su experiencia diplomática a nivel país en el manejo de su candidatura para poder alcanzarla? De hecho, tengo entendido que fue el candidato latinoamericano con mayor número de votos, entonces, en el momento de su elección. Bueno, vamos a ver. Es decir, mi consejo para ustedes es este. No hay misión imposible, ¿verdad? Es decir, lo que ustedes se planteen lograr en vida, ustedes lo pueden lograr. Por supuesto que ocasionalmente uno tiene, digamos, la suerte de que algo ha sucedido, ¿verdad? A veces realmente los planetas se alinean, para algunos, para otros no tanto, ¿verdad? Pero la insistencia y la determinación de que usted quiera lograr un objetivo es absolutamente vital para lograrlo, de eso no tengo duda. Pero déjenme decirles que ustedes, es decir, hay que tener un compromiso. Por ejemplo, para lograr destacar en el espacio internacional, es absolutamente vital que ustedes hablen inglés, ¿verdad? El inglés es absolutamente esencial. Y yo espero, yo no sé si ya se hace acá, pero yo espero que uno de los proyectos de la facultad eventualmente sea tener cursos de inglés jurídico, ¿verdad? Porque me parece que eso es bastante importante, especialmente en el mundo en el cual nos encontramos. Y para un país como Costa Rica, que tiene un beneficio y una inserción tan importante con el mundo. Aunque a veces no lo pensemos y no lo veamos así, pero eso es real. Entonces, me parece que ese es un elemento. Entonces, inviertan en su educación y en su determinación más allá, digamos, del espacio específico de la profesión. Eso es vital. En relación a mi campaña, pues bueno, yo tuve la gran suerte, naturalmente, de tener una formación académica excelente en esta facultad que me permitiera entonces aspirar a ir a una universidad muy famosa en el Reino Unido, ¿verdad? Y curiosamente, cuando yo regresé al Reino Unido con una maestría de la Universidad de Oxford, pues yo pensé, fantástico, yo creo que voy a ser el abogado más famoso de Costa Rica. No, en lo absoluto. No tuve ninguna oportunidad, ninguna puerta se me abrió, porque curiosamente los locales le tenían miedo, ¿verdad?, a este joven abogado, y entonces era complejo. Pero eso me permitió meterme en otros espacios. Y uno de esos espacios fue justamente el de las relaciones internacionales, el derecho internacional en la Cancillería. Y tuve, digamos, la oportunidad de llegar en un momento a la Cancillería en que Costa Rica justamente más necesitaba a alguien, digamos, que pudiera haber 10 centímetros hacia adelante en temas de derecho internacional, y bueno, pensaron que yo podía. Y eso me permitió entonces tener un rol, primero, digamos, de asesoramiento, y después realmente protagónico, porque una de las decisiones que tomé, ya siendo bastante joven, porque, bueno, sí, tal vez para ustedes hubiera sido ya bastante mayor, pero cuando yo tenía más o menos 31 años, tuve la oportunidad de que el entonces canciller, cuando ya teníamos que tomar la decisión de presentar el primer caso ante la Corte Internacional de Justicia, me pidiera que yo fuera a entrevistar a quien podía ser uno de nuestros asesores jurídicos principales. Y resulta ser que esta persona, entonces yo me voy a Londres, y justamente vino Bernie House, el ex canciller Bernie House, conmigo,
pero a mí me tocaba hacer la entrevista. Es decir, en términos de estas personas, un mocoso de 30 años entrevistando a un señor australiano que se llamaba James Crawford. Y James Crawford es decir, en ese momento no tanto, pero ahora es recordado como el abogado internacionalista más influyente de toda una generación. Porque James Crawford no solamente representó alrededor de casi 100 estados en asuntos internacionales, sino que además él fue quien primero o estuvo a cargo de la primera redacción del Estatuto de Roma, cuando era miembro de la Comisión de Derecho Internacional. Y además fue el que redactó los artículos sobre responsabilidad internacional de los estados, que es un desarrollo del derecho internacional muy, muy importante, y esa fue su creación, además de haber sido un profesor notable, posteriormente juez de la Corte Internacional de Justicia. Pero bueno, fue con James Crawford con quien yo tuve la oportunidad de entrevistar y ¿cómo se llama? Y integrarlo. Y les voy a contar esta anécdota. Cuando estábamos conversando con él y entonces estábamos analizando el tema de si Costa Rica tenía un caso sólido en relación con el tema de los derechos de navegación en el río San Juan, y bueno, y por supuesto, pues él también era un buen vendedor, ¿verdad? Y nos dijo un poquito lo que queríamos oír. Pero al final el tema, eso no fue lo que a mí me convenció. Lo que a mí me convenció fue lo que me dijo al final, y me dijo, vea, yo no sé si ustedes me van a contratar, pero déjeme darle un consejo. No contraten una firma de abogados internacionales. Contraten un experto y formen su propia capacidad nacional. Y ¡ring! Inmediatamente, claro, tenía todo el sentido del mundo. Él me dijo, los abogados, las firmas de abogados internacionales no les van a dejar nada, se van a llevar su dinero. Eso es lo único que van a hacer. Y tenía todo el sentido del mundo. Y en efecto eso fue lo que hicimos. Constituimos un equipo jurídico internacional con 3 abogados base internacionales, y el resto del equipo jurídico lo constituimos con abogados nacionales, ¿verdad? Para generar no solamente conocimiento, sino para generar experiencia. Y eso fue un aspecto fundamental, no digamos para ese caso, pero sí para todos los otros casos que sí fueron realmente importantes para Costa Rica. Y yo creo que esa experiencia, la madurez con que nosotros presentamos los casos de Costa Rica hacia el final, logró los éxitos que logramos, especialmente el caso sobre delimitación marítima. Déjenme contarles otra anécdota sobre el caso sobre estos casos. En este caso de derechos de navegación, la memoria de Costa Rica y los anexos era así de grande. Era monstruoso la cantidad de papel e información que nosotros presentamos. Muy a pesar el consejo de Crawford, porque Crawford nos había dicho, es mucho material, pero nosotros estábamos convencidos de que teníamos que darle todo a la Corte para que la Corte viera que nosotros realmente teníamos un reclamo histórico, ¿verdad?, bien fundamentado. Y bueno, al final ese caso fue agridulce. Cuando presentamos el caso de la limitación marítima, si ustedes ven la memoria de Costa Rica, en el caso de la delimitación marítima, es así de grande. Y esta era la primera delimitación marítima doble en la historia de la Corte. Es decir, teníamos una doble delimitación en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico. Todo el espacio, todo el espectro marítimo. Y entonces uno habría presupuesto que realmente siendo el caso más importante, debía ir con esa cantidad de papel, y en realidad no. Ya habíamos aprendido
que nosotros lo único que teníamos que hacer era llevar el mensaje y orientar a la Corte hacia la decisión que Costa Rica requería que la Corte tomara. Y para lograr ese objetivo, lo que teníamos que concentrarnos era en la esencia pura del caso de Costa Rica, lo cual logramos. No sé si contesto un poco la pregunta suya, ¿verdad? Quizá no, porque usted lo que me preguntó es cómo había sido mi campaña. Lo que le puedo decir es que para lograr el apoyo, es decir, para lograr ser el más votado, naturalmente no es uno solo. Es fundamental tener un equipo de trabajo y la verdad es que yo tuve el gran beneficio de contar con personas muy comprometidas. Yo hubiera esperado, y no sé si pudo venir José David Murillo, que me dijo que iba a venir hoy, pero que fue un funcionario en Naciones Unidas que fue vital en la campaña mía, como fue el embajador Rodrigo Alberto Carazo. A los dos les tengo una enorme gratitud por su esfuerzo. Pero naturalmente es muchísimo más amplio que eso. Y por supuesto, pues uno tiene que agradecerle al final al gobierno de Costa Rica, al menos no haber impedido, ¿verdad?, que uno pudiera haberse presentado. Pero al final, la verdad es que el gobierno también se puso la camiseta y lo voy a reconocer así de esa forma. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, buenas noches. Bueno, mi pregunta sería, considerando que la universalización es tanto un objetivo para una mejor función de la Corte y a la vez el mayor reto que tienen, ¿cuáles considera usted que serían acciones puntuales para favorecer esa universalización, tanto desde la perspectiva del trabajo de la Corte como desde la comunidad internacional? Bueno, como señalaba un poco, evidentemente es el diálogo. Entonces, digamos, la Corte tiene claro que es importantísimo tener un diálogo y a veces es difícil porque, bueno, nosotros no es que seamos bienvenidos en todos lados, ¿verdad? Hay un temor real a que la Corte llegue y entonces piensan que es que nosotros nos queremos meter en los asuntos internos de un país o a desestabilizar, digamos, el sistema de poder o el sistema político, cuando en realidad lo que nosotros pretendemos simplemente es tener un diálogo y explicar qué es la Corte y qué no es la Corte y por qué no deben los países temerle a la Corte, por qué la Corte es un beneficio para los países, ¿verdad? Pero aparte de eso también es la acción de los estados propios, es decir, Costa Rica tiene una función en ese sentido. Costa Rica en su diplomacia, y no solamente, digamos, es un aspecto de Costa Rica, sino de muchos otros estados que son creyentes en la Corte, pues en sus relaciones bilaterales tienen que tenerlo como un aspecto de lo que cree, ¿verdad?, de sus valores, y me parece que eso es fundamental. Yo tengo la confianza, como en todo lado, ¿verdad?, que algún momento pues pueda ser que la Corte pierde a algunos países por circunstancias especiales, específicas, pero yo tengo confianza de que la Corte va a seguir creciendo y yo creo que si la Corte logra pasar, digamos, el año de fuego, que para mí es el próximo año, que es el 2024, y logra consolidarse, yo creo que la Corte puede tener la perspectiva de eventualmente ser una Corte de 150 Estados miembros, y siendo una Corte de 150 Estados miembros, cuidado si no se crean las condiciones para que el acceso a la justicia penal internacional sea acreditada como un principio de derecho internacional que permite el acceso sin necesidad del consentimiento expreso. Pero estamos largo de ese momento. Buenas noches, don Sergio. Una consulta. ¿Usted considera que la naturaleza de estos delitos internacionales, sea por su imprescriptibilidad, rompe tal vez, y su persecución, digamos, rompe tal vez la postura del garantismo y crea un nuevo paradigma en la teoría del delito? No,
porque nosotros respetamos es decir, hay una garantía de la protección y el reconocimiento de los derechos de la persona imputada. Y eso nosotros lo tenemos muy claro, tanto así que hemos tenido casos muy sonados donde las personas quedan libres porque no se acredita con el estándar necesario la culpabilidad de las personas. Por el contrario, yo no creo, es decir, yo sí creo que la imprescriptibilidad de esos delitos es una garantía para las víctimas y para la justicia y para la lucha contra la impunidad. Pero eso no merma, eso no quita el derecho de las personas acusadas a un juicio digno y justo, ¿verdad? A un juicio que garantice su derecho a la defensa y su derecho a igualdad de armas. De forma tal que no creo que eso sea un problema. Creo que había alguien más que quería así. Buenas noches. Buenas. Yo quisiera saber cuáles son estrategias que se pueden tomar para que la jurisdicción penal internacional se adapte a los nuevos delitos que se cometen con el uso de tecnología, sin que la tecnología, como avanza más rápido, pues justamente eso avance, y que cuando se hagan esfuerzos para adaptarse a esos nuevos delitos ya hayan surgido otros delitos con el uso de nuevas tecnologías. Bueno, yo creo que fundamentalmente el Estatuto de Roma nos permite justamente adaptar las condiciones o las nuevas formas de perpetración de los delitos todavía al principio de liderazgo, ¿verdad? A la responsabilidad del líder, de forma tal que al final del día no importa de qué forma se perpetre el delito, si la persona con el poder último debe de asumir esa responsabilidad, porque al final del día es a esta persona a la que le correspondía tomar la decisión de activar o no esta tecnología, ¿verdad? Y de forma tal que al final del día le pueda corresponder a esta persona asumir, o varias personas, pero en posición de mando, la responsabilidad justamente por la actividad criminal o el resultado criminal que se pudiera haber tomado por medio de la tecnología. Pero dicho eso, es complicado, y es complicado porque hay muchos elementos que son difíciles de controlar, y justamente estoy preparando un artículo sobre este tema, porque por ejemplo yo lo que señalaba es que una tecnología que tiene 10 años de desarrollo, en donde han participado miles de personas en su desarrollo, ¿verdad? Es decir, ¿quién en realidad uno puede determinar que tiene una responsabilidad en que esta tecnología pueda haber perpetrado esos crímenes? Es decir, es el diseñador inicial, es el programador, es el señor que hizo el ensamblaje, ¿verdad? Es decir, es el que lleva en los carritos y lo va empujando, en el caso que para entonces no hayan robots haciendo eso, ¿verdad? O es en realidad quienes deciden que esta tecnología debe existir y debe ser usada. Entonces, al final del día van a ser estos últimos, ¿verdad? Pero no pueden excusarse en el hecho de que ellos no sabían o que no pueden ser responsables porque la tecnología estaba defectuosa, ¿verdad? Aunque son argumentos que legalmente pueden ser admitidos en un procedimiento, pero al final del día no significa que no puedan o no vayan a ser objeto de enfrentar un proceso judicial internacional imprescriptible, dicho sea de paso. ¿Alguien más? Vamos a oír las últimas preguntas para compartir un bocadillo, porque algunos tienen clase en la próxima, pero con el compartir el bocadillo podemos seguir conversando con don Sergio. Así que vamos a ver. Sí, bueno, buenas noches.
Si usted tuviera aquí enfrente en este momento a un jefe de Estado de un país que no se ha adherido al Estatuto de Roma, ¿qué le diría y qué argumento le daría para que se una? Yo le diría que ser parte del Estatuto de Roma es una garantía para sus ciudadanos. Habla bien de él, de su propio liderazgo y de su legado, no solamente a sus ciudadanos, sino hacia la humanidad. Y que ese es un buen negocio para su país, que ese es un buen negocio para él. Eso es lo que le diría. Muy bien. Muchas gracias, don Sergio. Ahora los invitamos a departir con un bocadillo y una copa de vino aquí a la salida de... Buenas noches, muchas gracias por venir. En cualquier parte del mundo que se diga copa de vino. Sí, no, yo me voy a tomar un vasito con agua.